platicar un poco de la experiencia que existe en Latinoamérica, especialmente en países como México, en Colombia, Perú, y bueno, ahora sí que a todos nuestros oyentes dentro de Brasil. Mi nombre es Andrés, ok, yo soy parte de una startup en donde tuve la oportunidad de unirme al equipo cuando éramos 5 personas hace más de 3 años y medio, y bueno, creció a casi 250 empleados, operamos en 24 países, y la realidad de las cosas es que tuve la oportunidad de entrar en una etapa muy temprana en donde creció hasta casi 40 millones de dólares en ventas anuales. Pero por el otro lado, la verdad es que soy una persona muy, muy apasionada en dar de regreso, ¿no?, al ecosistema latinoamericano de emprendedurismo, de startups, y también en mi tiempo libre soy mentor, ¿no?, en diferentes aceleradoras en Latinoamérica, y es algo que me apasiona, ¿no? Es decir, cómo podemos regresar esa parte que hemos aprendido a las personas que están emprendiendo en Latinoamérica. Entonces, ese soy yo, Mónica. Súper bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Andrés. Ahí te quería preguntar, haciendo la integración de la inteligencia mexicana, que sale un montón de cosas que nos acabas de contar, ¿qué estrategias son las que tú dices, pucha, esto es lo más efectivo que estamos haciendo para escalar una startup? No nos vamos a enfocar en alguna puntual, pero sí sería interesante conocer en ese universo y en esa inteligencia en México, que es la intención. No, me parece excelente, Mónica. Mira, la realidad de las cosas es que yo soy una persona que considero que hay que dominar los básicos, ¿no? Hay 3 tipos de mastery. El primero es cognitive mastery, que sabes y que entiendes y lo puedes procesar. El segundo es emotional mastery, que es aquel que sientes, que percibes y utilizas ¿cómo se llama? La emoción para poder avanzar. Y el tercero y más importante es el physical mastery. El physical mastery es aquel que realmente aplicas en tu vida diaria y es en donde realmente vale la pena. Dicho este contexto, yo me enfoco en 2 pilares muy, muy básicos, ¿ok? Y no nada más en México, sino en el resto de Latinoamérica y en cualquier país. La primera es, ¿cuáles son los pilares básicos para vender más? Y la segunda, ¿cuál es el enfoque comercial que le debemos de dar? Entonces, la primera es el simple hecho de que tengas bien claro las únicas formas de poder generar más ventas, y son 3. La primera es obtener más clientes, la segunda es incrementar el ticket promedio y la tercera es incrementar la frecuencia. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes estos 3 pilares bien, 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 bien claros dentro de tu equipo comercial y dentro de tu compañía, es mucho más fácil porque estás enfocado en estos 3 pilares nada más. Ahora, ¿cómo los complementas? Es con el segundo pilar, que se llama, que yo le llamo enfoque comercial. Muchas veces como emprendedor, no nada más en México, sino en Latinoamérica, pues hay muchos como shiny objects, ¿no? En diferentes lugares, y la realidad de las cosas es que nos distraemos mucho. Que el PR, que la publicidad, ¿no? Que el marketing, que el ad, y al final lo que yo siempre, siempre considero es que las ventas resuelven todo. ¿Ok? Entonces hay que enfocarnos. Ahora, ¿cuáles son los 3 pilares para poder enfocarnos en estas actividades comerciales o este enfoque comercial? El primero es prospectar, ¿ok? El segundo es mover esos prospectos dentro del embudo de ventas y el tercero es cerrar la venta. ¿Ok? Suena extremadamente básico, pero es por eso que considero que en mi vida profesional en los últimos 10 años he aprendido mucho, me he equivocado mucho, he cometido muchos errores. Sin embargo, al final, todo, a mi perspectiva, se resume en estos 2 pilares, ¿no? El Perfecto. pilar de cómo podemos generar más ventas y el segundo es cómo podemos tener un mejor enfoque comercial. Buenísimo. Ahí se bifurca una pregunta que me acaba de surgir ahora y es muy interesante que empieces en un punto de venta y no haciendo experimentos, por ejemplo, vamos a testear eh, keywords, vamos a testear ads, sino vamos a hacerlo con venta. ¿Qué piensas que con ese ejercicio puede bifurcarse para diferentes áreas de una empresa nueva? Y es una excelente pregunta, Mónica, porque claramente mi expertise está enfocado en ventas B2B, especialmente en software as a service, pero también lo hemos hecho con pequeñas y medianas empresas. Y yo soy bias, ¿no? Yo estoy enfocado realmente a tener este contacto humano con la persona, en donde podemos influenciar, en donde podemos compartir, en donde podamos persuadir a la persona de una manera ética para poder guiarla sobre el proceso comercial.
Ahora, hay muchas empresas que han hecho esta parte de SEO, de SEM, de ads, en donde yo no soy experto. ¿Ok? A mi percepción, los primeros clientes que debes de tener, y eso es un concepto que aprendí de una persona, no es mío, es el Early Customer Profile, no el Ideal Customer Profile, el Early Customer Profile. Es ese cliente que te va a comprar de manera inmediata, perdón, de una manera más simple y más fácil tu producto, porque probablemente tú le quieres vender a las compañías más grandes, Petrobras, pero probablemente tu producto no está ahí. Entonces, ¿qué empresa inicialmente va a poder comprar tu producto con la tecnología, el producto, el servicio que tienes? ¿Ok? Entonces, a mi percepción, ¿ok? Es importantísimo empezar con pocos clientes que te amen, o sea, que realmente te amen. ¿Cómo te aman? Teniendo interacción, teniendo retroalimentación, teniendo comunicación, teniendo una comunicación fluida y retroalimentación sobre tu producto, lo cual a mí, en mi experiencia, hacerlo de manera virtual, ¿no? Con SEO, con SEM, con ads, no necesariamente tienes la retroalimentación. Entonces, cuando tú tienes una conversación con un posible prospecto, un posible cliente, tú puedes tener la retroalimentación. Esto sí funcionó, esto no funcionó, dije esta palabra, dije esta oración, y ahí es en cuando empezamos a entrar a esta parte que yo le llamo el physical mastery, ¿no? Cuando ya lo estamos haciendo de manera inconsciente. Entonces, claramente hay muchas respuestas, no hay como un golden nugget para crecer, pero definitivamente hay una ciencia para poder, pues, crecer 10x, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y cuéntanos también qué cosa de todo ese experimento y de todo ese bagaje que has emprendido en diferentes cosas y también eres mentor, ¿qué cosa tú dices como no hagan esto, no hagan esto? ¿Y por qué no? Oh, wow. Y me encanta esa pregunta, Mónica, porque he platicado con más de 100 founders en etapas desde idea hasta etapas que están en serie B o serie C. Y lo que más me llama la atención es el hecho de que todo el mundo queremos escalar. ¿Cómo escalo mis ventas? ¿Cómo automatizo mis ventas? Y yo siempre, cuando me responden eso, yo les hago unas preguntas muy simples. Ok, perfecto. ¿Y por qué quieres escalar? Es que tenemos que escalar. Le digo, ok, perfecto. ¿Cuántos clientes tienes? No, pues tenemos 10 clientes. Ok, ¿cuál es el ticket promedio? $2,000 anuales. Ok, entonces significa que vendes $20,000 al año y me estás diciendo que quieres escalar. ¿Va? Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuántas citas con posibles prospectos tienes a la semana? 2. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo le dedicas al área comercial? Le dedico un 10 o 15%. Entonces, si te das cuenta, y esto es muy común y muy repetido, los fundadores, a mi percepción, tienen una excelente visión para poder levantar capital y ir hacia algún lugar, pero no necesariamente a todos les enseñaron o no se enseñaron a vender. Entonces, la respuesta puntual es back to basics. O sea, back to basics. Hay que ser unos expertos en la parte más básica. Cómo prospectar, cómo moverlos en el funnel, cómo cerrar los deals. Y todo eso va a algo tan simple. No es qué vender, sino es cómo venderlo. Entonces, creo que es la parte principal que yo eso. Y la segunda es, como dice Brian Chesky, el fundador de Airbnb, hay que estar dentro de la operación, ver los casos más pequeñitos. Y otra cosa que a mí me encanta, que es Paul Graham, el fundador de Y Combinator, la aceleradora más grande del mundo, que dice, do things that don't scale. Haz cosas que no escalen. Enfócate en 10 clientes que te amen, porque esos 10 clientes los vas a utilizar como testimonios y les vas a pedir referidos. Entonces, creo que esas son las dos principales, Mónica. La primera es que no enfoca necesariamente el tiempo a lo que yo considero es lo más importante, que es la venta, el revenue, ¿ok? Dos, quieren escalar, ¿ok? Y no dominamos los básicos. Y tres, justamente es eso, empezar a dominar los básicos. Entonces, creo que por ahí va mi experiencia, Mónica. Perfecto. Ahí tú piensas, uniéndome a eso que estás contando, piensas que la cultura desde el momento cero, digamos que no puedes tenerla en el momento cero, pero sí puedes tener como un enfoque de lo que se va a hacer. Uniéndome a lo que estás diciendo de los básicos,
¿piensas que esa creación de cultura en paralelo a lo que se está creando y lo que se quiere hacer es pertinente pensarlo en ese momento? ¿Qué piensas? ¿Me podría repetir la pregunta, Mónica? Sí, No sí, sé si claro la que sí. entendí correctamente. No te preocupes. ¿La cultura empresarial hace algún impacto en ese momento cero del básico para poder explotar esos 10 clientes y decir, vamos a hacer un montón de cosas con ellos? ¿O piensas que la cultura tiene un impacto posterior? Creo que es una excelente pregunta y hay un dicho que dice, culture kills strategy, ¿no? Entonces, Ujú, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas increíbles, ¿no? Con una cultura increíble y a mi percepción son dos o tres factores. Creo que la primera es, contratas a alguien porque sabes que va a hacer el trabajo. Entonces, dale esa libertad de que lo haga, ¿ok? Si yo contrato a una persona es porque confío en ella, ¿ok? No necesariamente estar atrás como micromanager, ¿no? Que ya me ha pasado, que he tenido esa experiencia, ¿no? He cometido ese error y voy aprendiendo con el tiempo. Creo que esa es la primera. La segunda es que hay que darle retos para que esas personas crezcan. ¿Okay? Progress is happiness. ¿Okay? Imagínate, cuando tú vas avanzando en un programa, en un proyecto, te sientes contenta, sientes que vas avanzando. Cuando llegas al proyecto dices, what's next? ¿Qué es lo que sigue? ¿Okay? Entonces, dar esos retos para que la gente esté progresando. Y creo que la tercera es que hay que genuinamente cuidar a las personas, ¿no? No es fácil, ¿ok? Cuando estás con la presión de los inversionistas, cuando eres CEO, cuando eres un executive team, es complicado, es difícil. Y yo he pecado de eso, ¿no? O sea, de aprendizajes en el día a día. Sin embargo, creo que esas son como las tres cosas que he aprendido nuevamente a mala y es algo que estamos trabajando constantemente, ¿no, Mónica? Entonces, creo que la respuesta es la cultura mata la estrategia. Y para complementar ahí, la cultura de una etapa temprana es haz las cosas que sean difíciles. O sea, roll on your sleeves. Como que no tenemos prospectos. A ver, tienes Gmail, tienes TikTok, tienes Facebook, tienes LinkedIn, tienes SMS, tienes WhatsApp, tienes Facebook. Aquí en 8 lugares te puedo asegurar que cada emprendedor tiene por lo menos 3,000 contactos de manera directa. ujú, Pero oye, es que no tengo prospectos. Escríbele a esos 3,000. Ahora, no es qué escribirle, sino es cómo escribirle, que esa es otra parte. Entonces, creo que en una etapa temprana, Mónica, es la cultura de los 3 puntos que te dije y la otra es get it done, ¿no? O sea, no importa, o sea, hazlo. It's better done than perfect, ¿no? ujú. Entonces, creo que va por ahí, Mónica. Perfecto. Ahora hablando un poquito de mercados, ¿no? Hablando de oportunidades de mercado y tal, ¿cómo piensas que se puede seleccionar y priorizar? Porque ahorita claramente que siempre han habido muchos problemas, pero hoy vemos los problemas como soluciones y dinero. Entonces, ¿cómo piensas que se pueden seleccionar y priorizar esas oportunidades del mercado para escalar? Creo que es una excelente pregunta y considero que no hay una respuesta correcta. Ujú, Porque cada visión y cada estrategia de cada compañía es totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, nuevamente va a los básicos, ¿ok? Y siempre regreso a los básicos, o sea, ¿cómo definimos el Early Customer Profile? Si tenemos bien claro cuál es esa empresa que vamos a targetear, su industria, sus empleados, sus ventas, su geografía, sus necesidades, y lo sumo con el tomador de decisión de mi producto o servicio, nos facilita mucho. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú estás en Brasil y quieres venir a México, ¿ok? Y tu producto o tu servicio es, no sé, software para startups o manufactura de plástico. Va a ser totalmente diferente si te vas a México o si te vas a Colombia. Okay, creo que esa es la primera. La segunda es, una vez que tienes claro el Early Customer Profile, es la siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde se aglomeran? ¿Cómo se comunican? ¿Qué canales utilizan? Entonces vamos con el ejemplo de las startups. Probablemente van a estar en LinkedIn, probablemente van a estar en un grupo de WhatsApp con VCs,
probablemente van a estar en una aceleradora, probablemente van a estar en una incubadora, probablemente van a estar en eventos de networking, probablemente van a estar en eventos de VCs, ¿ok? Entonces, si tú piensas que tu target o tu visión es eso, pues probablemente los siguientes pasos pueden ser países grandes como esto, como puede ser Brasil, como puede ser México, como puede ser Colombia. A lo mejor hay otros países en Latinoamérica que no necesariamente tienen el ecosistema emprendedor tan desarrollado como estos. Sin embargo, nos vamos al segundo ejemplo, manufactura de plásticos. Pues probablemente es muy diferente. Probablemente el tomador de decisiones directamente el director general, es decir, la persona que no necesariamente está en LinkedIn, no necesariamente tiene su WhatsApp, pero probablemente esta persona está en Facebook, en un grupo de manufactureros del norte de México. No lo sabes. Entonces, por eso es claro tener el cliente ideal, ¿ok? Y el tomador de decisión, porque la siguiente pregunta es, ¿cómo los encuentro? ¿Cómo se comunican? ¿Y qué canales usan? Y eso es algo que la gente se salta. Y lo he visto en cientos de emprendedores alrededor de Latinoamérica y creo que es lo básico. Es muy chévere lo que estás diciendo, porque creo que son como exactamente los básicos que se saltan o nos saltamos también. Yo he pecado, tengo que confesarme aquí que algunas veces he pecado. Pero Sí. anclándome a eso, Andrés, en la fase escalable ya del producto, ¿qué piensas que es lo más importante priorizar? O sea, ya encontramos qué es lo más importante de venta, ya sabemos qué es lo que ellos quieren. ¿Qué sería lo más importante cuando se prioriza, cuando manejamos cliente? Ok. Creo que en mi percepción, claramente yo estoy muy bias, o sea, estoy muy enfocado en la parte de revenue, en la parte de ventas, en la parte comercial. En mi experiencia es cómo optimizas y cómo eficientas esos procesos comerciales dentro del embudo de ventas. ¿Qué significa? Que digamos que tú tienes a 100 clientes, 100 prospectos, perdón, y estás cerrando a uno, ¿ok? O sea, tu ratio de conversión es 1%. Pero desde que tienes un prospecto hasta que lo cierras, probablemente hay 5 etapas, ¿ok? Entonces, cada vez que pasa una etapa, tienes 80, luego tienes 60, luego tienes 15, luego tienes 10, tienes 5. Entonces, ¿cómo te aseguras de optimizar cada etapa del embudo de ventas para poder hacerlo más eficiente? ¿Ok? Es decir, y ahí es cuando empieza a venir un poco de la automatización, ¿ok? Entonces, digamos, tengo 100 prospectos y ¿qué tan rápido yo les puedo mandar un correo para agendar la primera llamada? Pues antes era manual, pero ahora lo tengo automatizado. Entonces, en vez de que de 100 pasen a 20, con la automatización de 100 prospectos, ahora pasamos 80 que buquearon, no sé cómo se dice, una reunión. ¿Ok? Entonces ya tenemos 80. Y luego antes, pues les llamabas una vez y no te contestaba. Entonces de 80, pues se registraba, llegaban a la cita 10 personas. Entonces, ¿cómo pasas de 80 a 60? Y ahí es cuando empiezas a optimizar el proceso comercial con la tecnología, con automatización. Pero ojo, en mi experiencia, trabajando con más de 5,000 clientes, es que eso no debe pasar a menos que tengas decenas de miles, ¿ok? O miles, ¿ok? En la parte de B2C. En la parte de B2B puede ser a partir de unos, no sé, 100 clientes o 100 clientes, pero eso significa que has hablado a lo mejor con 1,000 prospectos. Entonces, creo que es algo importante considerar en la parte de escalabilidad es optimizar el proceso comercial en el funnel de ventas. Y ahí es cuando empieza un poco de la tecnología, ¿no? Perfecto. Andrés, ¿tú qué piensas también en esa etapa de construcción de equipo que nos estabas contando? Justamente como tengo que confiar en esa persona para que haga su trabajo y yo no esté encima. Además de eso, ¿tú qué piensas en el desarrollo de equipo sólido? Esas cosas, no sé si tienes tres, dos o algún complemento que nos quieras contar para tener esa cosa general. Cada una de las startups o cada una de las empresas es diferente, pero yo soy partidaria que el equipo, si cree en lo que estás haciendo, ahí va a quedar. Pero, por favor, cuéntanos. Oh, wow.
Es una pregunta muy simple, pero difícil de responder, ¿no? Em, Creo que cada emprendedor, cada líder, cada director general, cada CEO tiene una forma de hacerlo. En mi experiencia, los líderes con los que mejor he trabajado son aquellos que están 100% seguros del camino, ¿ok? Y lo tienen extremadamente claro hacia dónde van a ir. Porque la gente nos da miedo, ¿ok? Lo que no es la incertidumbre, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes un líder que está 100% seguro, vamos a ir para acá y vamos a ir para acá, aunque él no lo sepa, pero transmita que vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, eso da mucha seguridad. Primero. Segundo, creo que es la parte de ayudar a los equipos a que cometan errores, a las personas a que cometan errores y que los cometan rápido y que aprendan de ellos. Creo que eso es extremadamente importante porque todo mundo nos vamos a equivocar, es humano equivocarnos, ¿ok? Entonces, el hecho de que haya como mucha repercusión por equivocarte no promueve la innovación o el pensar por fuera de la caja. Entonces, creo que va un poco por ahí, Mónica, mi percepción. Em, creo que por ahí va. Y creo que la tercera es contratar por actitud y no por aptitud, ¿no? Eso y específicamente en startups o en etapas tempranas, porque todos los skills, todas las habilidades se pueden enseñar, pero no puedes enseñar actitud. Entonces, yo prefiero tener a alguien en mi equipo que tiene toda la actitud de aprender, de hacer, de equivocarse, de preguntar, de ser mentoreado, de ser coachado, de ser retado y que no tenga habilidades, porque esas se pueden enseñar. Que tenga hambre de crecimiento, que tenga hambre de conocimiento, que tenga hambre de desarrollo profesional. Creo que eso es lo más básico. Y la pregunta es, ¿cómo lo encuentras? ¿No? Es algo que me he preguntado. Y una vez una persona me preguntó, em, ¿a quién admiras? ¿No? O sea, ¿a quién admiras en tu vida? ¿A tu papá o tu mamá? Le dije a mi papá. Y me pregunta, ¿por qué? Porque es una persona que nunca se da por vencida. Y de ahí, después de una conversión después, le digo, ¿por qué hice esta pregunta? Porque el ser humano por naturaleza quiere ser más cercano a la persona que más admira. Entonces, con esa pregunta tan simple te puedes dar cuenta de cuáles son, en cierto modo, los valores más importantes de esa persona. Entonces, me encantó esa pregunta, ¿no? Entonces, creo que serían esas tres cosas, Mónica. Ujú. Súper chévere, o sea, amé la última, de verdad la voy a implementar ya, porque Está buena. es muy empática aparte, ¿no? Entonces, sacas como diferentes conclusiones. Andrés, ¿tú qué piensas? Marketing y ventas en siglos y siglos han tenido diferentes conflictos, ¿no? Yo pienso esto, tú haces esto. Sin embargo, yo pienso que marketing y comercial puede hacer un mix. ¿Qué piensas desde el ojo comercial? Los chicos comerciales pueden hacer o aprovechar canales de marketing para ellos también propagar la startup o la empresa donde estén trabajando. Creo que la respuesta inmediata es ninguna funciona sin el otro. Entonces, tienen que estar unidos, tienen que estar conectados, tienen que estar en la misma, con el mismo enfoque. Eso es súper importante, porque tú puedes tener un equipo de excelente equipo de marketing, pero tu equipo comercial no cierra las ventas. Entonces, está gastando dinero, o sea, sin ningún objetivo. Tú puedes tener un equipo comercial muy bueno, pero nadie conoce tu marca. Entonces, definitivamente considero que tiene que ser una unión muy fuerte para poder maximizar el resultado de cualquier empresa, que es generar ventas, que es generar revenue, que es generar profitability o rentabilidad. Entonces, 100% de acuerdo con que estén unidas. Entonces, creo que muchas empresas las ven separadas, pero creo que la pregunta es,
cómo unes los esfuerzos de ambos para obtener el máximo resultado. Porque soy de las personas que grandes preguntas encuentran grandes respuestas, ¿no? Y algo bien interesante es que creo, no sé, estoy al 100% seguro, pero creo que Bill Gates, la pregunta que se hizo para hacer Microsoft tan grande es, ¿cómo ponemos una computadora enfrente de todo el mundo? Pero no estoy seguro. A lo mejor es cómo tenemos un software que controle todas las computadoras en el mundo. Entonces, va por ahí la pregunta. Entonces, las respuestas que tú generas son mucho más potentes, a diferencia de cómo vendo un cliente esta semana. Y ahí ese es otro tema, ¿no? O sea, yo siempre soy de la idea de que pensar 10x. Es más fácil pensar 10x. ¿Por qué? Porque si la respuesta te va a ayudar a eliminar aquellas cosas que no te sirven, ¿no? El Pareto 80-20. Entonces, ese es otro tema totalmente aparte, pero creo que la respuesta, Mónica, definitivamente deberían estar unidas marketing y ventas. Súper, súper, sí. Yo soy también partidaria de eso, Andrés, y también me encantaría ver con ese tipo de jornada que estamos hablando, la innovación, ¿sabes? Porque del día a día todo el mundo está haciendo números, tenemos que llegar al KPI, al OKR, al North Star, pero ahí tenemos que innovar, pero al mismo tiempo tenemos una operación que cuidar y hay estructuras. Ya cuando está evolucionando claramente la startup o la empresa, ¿cómo tú sugieres o cómo tú dirías, esta es una forma muy buena de equilibrar la innovación junto con la operación diaria? ¿Cómo tú piensas que se podría adaptar esto? Es una pregunta bien interesante, Mónica. La voy a dividir en dos. Creo que la primera es, si no vas mucho y no eres eficiente, puedes perder tus ventas, puedes perder tu negocio. Pero si sigues con lo de siempre, también lo vas a perder, porque no innovas. Dicho esto, considero que es importante que sea por etapas, ¿no? Innovamos, establecimos. Innovamos, establecemos. Innovamos y establecemos. Y no me refiero a por semana, sino son etapas, ¿no? Probablemente innovas durante 6 meses porque creces mucho y luego te estableces, estructuras nuevamente los pilares para tener unas bases concretas y sólidas y luego vuelves a innovar. No significa que dejas de innovar cuando estás estableciendo en esta etapa, sino que a mi percepción debería de ser ese balance, ¿no? El segundo punto es, creo que hay que enamorarse de la solución que le quieres dar a tu cliente. La solución que le quieres dar a tu cliente, no tu solución. Y eso te va a empujar a innovar, porque si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero darle el máximo servicio y el máximo valor a este perfil, a este tipo de empresas, a este tipo de tomadores de decisión, siempre lo vas a estar escuchando y vas a ser receptivo a la retroalimentación que te está dando este cliente. Y eso es muy, muy válido, porque entre más lo escuchas, más puedes llenar esas necesidades que tiene ese cliente que trabaja contigo. Y ahí es cuando de manera natural la innovación crece y crece y crece. Porque dices, ok, estoy vendiendo este producto. ¿Qué producto o servicio le puedo ofrecer antes de que compra mi producto o servicio? ¿O qué producto o servicio le puedo vender después? Entonces, y empiezas a hacer lo que todo el mundo conoce, el cross-selling, el upselling y demás. Pero creo que esas son como dos cosas en las que yo considero, ¿no? Innovar, establecer, que siempre hay innovación en el asentamiento de los pilares. Y en la segunda es enamorarse de la solución a tu cliente.
Buenísimo, buenísimo, porque ese es un tema, de hecho, recurrente que yo he visto, hemos visto en diferentes jornadas, del enamoramiento de la solución. Yo siempre estoy diciendo y estoy haciendo broma cuando tienes el zapato de la Cenicienta, pero nadie te compra el zapato de la Cenicienta. Es divino, Exacto. precioso, pero ¿y entonces cómo haces ahí el número que necesita el inversionista con eso? Entonces ahí me surge una pregunta para ti. ¿Qué piensas que puede ser el error más recurrente o los errores más recurrentes que puede tener un emprendedor, sea de startup o de empresa? ¿Qué piensas? Wow. Creo que es el enfoque, porque como emprendedor tienes que hacer un millón de cosas y probablemente ese millón de cosas, vamos a ver, tienes que hacer 100 cosas y las únicas que realmente te generan crecimiento es el 20% de esas 100 cosas, el Pareto que todo el mundo entendemos, pero no necesariamente aplicamos. ¿Ok? Cuando tú te enfocas en la métrica más importante, que a mi percepción siempre va a ser ventas, siempre va a ser generación de ventas, siempre va a ser el revenue, y lo mides muy constantemente, es muy difícil que no llegues a esos objetivos. Un ejemplo bien simple para que todos nos entendamos. 31 de diciembre, ¿ok? Estos son mis 10 deseos del siguiente año. ¿Ok? ¿Cuándo los vuelves a ver? 31 de diciembre del año siguiente, ¿ok? Ay, no hice, no bajé los 3 kilos, no me puse fuerte, no corrí la carrera. Pero imagínate si tú dices que voy a bajar 10 kilos y te pesas cada semana. Probablemente la probabilidad, perdón, de que tú bajes esos 10 kilos es mucho más alta que si te mides una vez al año, a comparación de si te mides 52 veces en el año. Entonces, creo que uno es el enfoque, o sea, solo hay que enfocarse en una cosa, vender, vender y vender, porque si tú vendes, puedes contratar, puedes tener más desarrollo, puedes tener más equipo, puedes abrir nuevos negocios, puedes abrir nuevos productos, nuevos servicios, porque al final las ventas resuelven todo. ¿Ok? Puedes contratar a un externo, a un mentor, a un consultor que te ayude con la cultura de la compañía, que te ayude con la estructura de la compañía, que te ayude con cualquier cosa, pero ya tienes el dinero para pagarlo. Y aceleras ese proceso. Soy fiel creyente que hay que eh, copiar y modelar a la gente que ya lo hizo exitosamente por 10, 20, 30 años. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, enfoque, enfoque, enfoque y medición constante, porque te sorprenderías, Mónica, cuánta gente no sabe cuánto vende y eso es alarmante. Wow, wow. O sea, eso es un red flag, ¿no? Pienso que es importante tener la trazabilidad. Y ahí es una cosa muy importante porque pienso que esto pasa justamente porque los emprendedores se sienten presionados. Pero entonces, ¿cómo se hace para lidiar la presión también con esa calidad? ¿Tú qué piensas, Andrés? ¿Cómo se puede manejar la presión sin perder la calidad en esas etapas donde se está exigiendo el inversionista y bueno, y el número y el Excel y el otro corriendo tras venta? Oh, wow, creo que no hay respuesta correcta. Creo que cada quien tiene una manera diferente de manejar el estrés. Hay dos tipos de estrés, ¿ok? El estrés que conocemos es aquel que te detiene, ¿ok? El que la gente lo motiva no es estrés, eso se llama eustrés. El eustrés es el estrés que te hace accionar, no el que te paraliza. Entonces, estrés te paraliza, eustrés te hace accionar. Entonces, creo que los emprendedores son muy buenos manejando el eustrés, ¿ok? Yo soy fiel creyente que todos los pilares de tu vida, ¿ok? Afectan uno u otro. Si tienes
un éxito profesional muy bueno, pero tienes sobrepeso, no tienes una buena relación con tu pareja, no hablas con tus hijos, no donas o no contribuyes o no haces algún tipo de apoyo social, no tienes tiempo para disfrutar de las cosas, probablemente tu rueda pues va a estar en 100 acá, pero todo lo demás va a estar horrible, entonces no puede avanzar. Entonces, a mi experiencia es cómo te aseguras de que los diferentes pilares de tu vida estén balanceados para que puedas ir más rápido. Esto es 100% subjetivo, es 100% mi opinión. Sin embargo, considero eso, porque he platicado con fundadores que trabajan 18 horas. Yo ya he trabajado 18, 19 horas todas las semanas, todos los días. No es escalable. Lo puedes hacer por 1, 2, 3, 4 años, pero en algún momento te vas a detener. Pero si lo combinas con buena alimentación, con una buena postura, con un buen ejercicio, con una buena respiración, con una buena relación, con una buena, es muy probable que lo puedas hacer a largo plazo. Y creo que al final todo va de la mano con el manejo del tiempo. Todo el mundo lo sabe, poca gente lo aplica. Y ahí es en ese camino en el que todo el mundo estamos, ¿no? Genial. Y bueno, con eso que nos estás contando, que hay que equilibrar, en la verdad, la rueda de la vida y poder hacer ese match para solventar estrés, solventar presión y inten- intentar de dar lo mejor de nosotros sin quedarnos así como tú decías, 18 horas interminables del día, ¿no? ¿Qué piensas en esos momentos de todas formas, por más de que la rueda esté al 100%, puede ser que pivote uno con la idea que uno esté haciendo o la empresa, ¿no? ¿Cuándo piensas que esas señales empiezan a surgir? ¿Cuándo uno debería decir, por acá no fue, vamos a pivotar? ¿Tú qué piensas? Wow. Creo que mucha gente tiene respuestas diferentes a esta pregunta. Y mi experiencia es dos cosas. Si la gente no te paga, y si la gente no se queda contigo. Así de simple. Porque todo ahorita, durante muchos años era dinero prácticamente muy simple, ¿no? Trabajando en startup que te invierte un venture capital de Estados Unidos y pues puedes quemar millones de dólares o cientos de miles o decenas de miles y no había problema porque había, pero ahorita estamos en otra etapa, estamos en el invierno económico y aquí es en donde hay que cuidar la plata, el dinero. Dicho eso, muchos emprendedores daban el freemium, el free, y luego veo cómo lo soluciono. Es muy fácil, entre comillas, tener 5, 10, 15, 20,000 usuarios gratis que no paguen, pero ¿cómo generas ventas? Entonces, probablemente si a esos les pides que paguen, probablemente esos 10,000 te van a pagar 100. Entonces, realmente no sabes si ese producto, y si esos 100 se van a quedar más de 6 meses y te van a recomendar. Entonces, yo creo que es uno, si te pagan y si se quedan contigo. Y ya si le quieres agregar un tercer pilar es si te refieren. Y ahí es con algo que yo soy fiel creyente para poder crecer 10x en 6 meses es pide referidos. La gente sabe que el word of mouth, crecimiento orgánico y demás funciona extremadamente bien con B2C. Si tienes un producto, un product-led growth, ¿no? Que yo no soy experto en eso. Pero ¿qué pasa si tú tienes 20 clientes B2B? ¿A cuántos les has pedido referidos? Y eso creo que es una clave increíble. O sea, yo diría que el 80-90% de mis clientes vienen por referidos. Y es porque pido referidos cada semana, cada mes, por WhatsApp, por llamada, por correo. Y no es el qué, sino es el cómo pedimos referidos, ¿no? Que eso también es otra pequeña magia, ¿no? Chévere, buenísimo. Y cuéntanos con toda esta experiencia y gracias por toda esta información que nos estás dando porque es muy valiosa. ¿Qué tipo de riesgo a nivel negocio has tomado y qué aprendiste de eso? ¿Cuál fue lo más que llegaste y dijiste, pucha, de esto me llevo esto? Ok,
Con la misma ideología de crecer 10x, que muchas veces los emprendedores hacen o hacemos, bold moves, ¿no? O sea, como movimientos muy grandes o muy agresivos. Entonces, en algún momento en unas empresas anteriores, teníamos un producto que funcionaba en Latinoamérica de transferencia de remesas y nos dimos cuenta que el mercado más grande era de Estados Unidos a México. Y dijimos, vamos por ese mercado. Y la realidad de las cosas es que es de los mercados más competidos en el mundo, en muchas industrias, y aunque se pensaba que íbamos a poder lograrlo con enfoques bien claros de aquí, aquí, aquí y acá, la realidad es que no funcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas en ese aprendizaje necesitas mucho enfoque, ¿no? Que lo aprendes mucho tiempo después, mucho enfoque. Enfócate en una comunidad muy pequeñita, en un grupo muy pequeñito, hay gente que le llama avatar o cliente ideal muy pequeñito y específico, y de ahí velo creciendo poco a poco. Entonces, creo que uno de los errores principales de gente desarrollando, lanzando productos o servicios en diferentes países es eso. Voy a ir a México. Buena suerte, México tiene 127 millones de habitantes y tiene más de 30 estados. Entonces, y debe tener miles de ciudades. Entonces, creo que ahí es algo que también tienes que pensar, ¿no? ¿A qué ciudad, a qué estado, a qué persona le voy a vender para que esa persona me ame, me quiera? Me refiero a dos. Esos dos me refiero a cuatro y que así vaya creciendo. No, sí, estoy súper de acuerdo. Es uno de los temas que vengo hablando, de hecho, que es, yo le llamo el egocentrismo del extranjero. Entonces, si vamos a México con toda la población que nos has contado y venimos así vengo con mi bandera, pues hay que hacerlo un poco más pequeño también.